Bueno, les decía, se supone que las pérdidas que vos tenés en una cubeta que contiene el solvente se compensan con las pérdidas que vos tenés en la misma cubeta o una cubeta prácticamente de similares características que contiene la solución. Por eso, la definición operacional de la absorbancia es igual a absorbancia, en vez de ser el logaritmo de P0 sobre P, al logaritmo de la potencia del haz de luz que atraviesa una cubeta solo con el solvente sobre la potencia del haz de luz que atraviesa una cubeta que contiene la solución. Esto nos está queriendo decir, bueno, vamos a tener que hacer algún tipo de calibración, ¿sí? Bien, eso de antemano nos está avisando eso. Bueno, muy bien. No voy a explicar las pérdidas por reflexión, porque eso es parte, ese tema está abordado en el problema del seminario 5. Bien, entonces, ¿cómo verificamos cumplimiento de la ley de Lambert-Evier? Lo acabo de explicar, preparo una serie de soluciones de concentración conocida, mido la absorbancia, nos tiene que dar una relación lineal. Bien, hacia el final de la clase vamos a ver qué restricciones le vamos a poner a esa serie de soluciones de concentración conocida, qué concentraciones nos conviene preparar y cómo las preparamos para que la absorbancia con la que queramos medir caigan en la región óptima de medida del equipo, ¿sí? Bien, uno hace esto y muchas veces se encuentra con que esta relación no es lineal. Y si no es lineal, esto es una curva, ¿sí? Tiene una cierta concavidad, hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? Entonces, en ese momento, cuando hay una pérdida de la linealidad, se dice que hay una desviación del cumplimiento de la ley de Lambert-Evier. Y entonces, fíjense, la ley de Lambert-Evier, tan sencilla como absorbancia igual a epsilon por B por C, y forma tan fácil de encontrar la concentración de un analito. No voy a describir los métodos cuantitativos para el caso de la técnica que se llama espectrofotometría UV visible molecular, ¿sí? En vez de decir absorción, digo espectrofotometría de absorción, si quieren, UV visible molecular. En vez de explicar que si el analito está inmerso en una matriz simple fácil de reproducir, uso el método cuantitativo y en ese caso la muestra, la absorbancia de la muestra se determina por interpolación. Si el analito está inmerso en una matriz compleja o difícil de reproducir, uso el método del sobreagregado y en ese caso tendré que extrapolar para determinar la concentración de la muestra, ¿sí? El método del estándar interno es muy raro que se utilice en este caso. No voy a explicar los métodos porque acabamos de hacer la clase pasada toda una explicación de la preparación de las soluciones. Lo único que voy a decir hacia el final de la clase es el rango de concentraciones y el rango de valores de absorbancia en el que nos conviene medir, ¿sí? Simplemente eso. Bueno, mientras la relación sea lineal, ningún problema. El problema lo tenemos cuando la relación no es lineal, es decir, cuando hay una concavidad hacia arriba, lo que se denomina una desviación positiva, o una concavidad hacia abajo, lo que se denomina una desviación negativa del cumplimiento de la ley de Lambert-Evier. Entonces, es importante detectar y ver si de alguna forma se pueden corregir esas desviaciones de la ley de Lambert-Evier. Bueno, respecto a las desviaciones de la ley de Lambert-Evier, van a encontrar distintas clasificaciones, ¿sí? Ustedes van a decir, pero ¿y cuál está bien, cuál está mal? Uno dice una cosa, otro dice otra cosa. Bueno, son clasificaciones, pero en definitiva apuntamos a exactamente lo mismo, ¿sí? Bueno, lo primero que tienen que saber es que hay una desviación que es una desviación real que obedece a que la ley de Lambert-Evier está deducida para soluciones diluidas, está pensada para soluciones diluidas, para soluciones con concentraciones en general, ¿sí? En general, dependiendo del valor del epsilon, y entonces
En función de eso, y para terminar con lo de análisis cuantitativo, ustedes desde ya se estarán dando cuenta que el límite de detección de la técnica, es decir, cuál es la concentración más baja que yo puedo determinar por este método espectrofotométrico, va a depender del valor de epsilon, ¿sí? Entonces, en función de eso, ¿sí? Como esta es una ley límite o una ley pensada para soluciones diluidas, en general estamos trabajando con concentraciones menores a 0,01 molar, a 10 a la menos 2 molar, con lo cual es una técnica bastante precisa. El límite de detección, que ya les digo, depende del valor de epsilon de la sustancia, oscila entre 10 a la menos 4, 10 a la menos 5 molar, ¿sí? Que es un límite de detección bastante aceptable para lo sencilla que es hacer la técnica en el laboratorio, ¿sí? Por eso es que se usa tan frecuentemente en el laboratorio. Bueno, esta ley real, esta desviación real de la ley, me dice que cuando la concentración es mayor a 10 a la menos 2 molar, acá empezamos a tener este problema. El epsilon, el índice de refracción de la solución, cambia con la concentración. Y el epsilon ya no lo puedo mantener tan constante e independiente de la variación del índice de refracción. Y además me dice otra cosa. Me dice que cuando la concentración es mayor a 10 a la menos 2 molar, ¿qué es lo que pasa? Dejo de poder pensar que las moléculas se encuentran como si estuvieran solas en solución, en una solución diluida. Las moléculas se empiezan a estar cada vez más cerca y entonces esa interacción entre moléculas produce distorsión de los niveles de energía. Y esa distorsión de los niveles de energía hacen que el epsilon varíe con la concentración. Y yo quiero que justamente el epsilon sea la pendiente de la recta, sea independiente de la concentración. Bien, ¿esta desviación real se puede solucionar? Bueno, la verdad es que sí. Uno diluye la muestra y trabaja en el rango de concentraciones útiles, menor a 10 a la menos 2 molar, y entonces vamos a acotar este rango de concentraciones entre 10 a la menos 5 y 10 a la menos 2, y en ese rango se debería cumplir la ley de Lamberti. Bien. Tiene solución si yo diluyo la muestra, pero si yo no quiero diluir la muestra, esta desviación no se puede solucionar, ¿sí? Bueno, entonces ahora vamos a ver las desviaciones aparentes, donde algo podemos hacer para, sin cambiar la solución, sin diluir la muestra, algo podemos hacer. Bueno, estas desviaciones aparentes se clasifican en desviaciones que se pueden deber a violación de los postulados, esos 4 postulados que hoy les dije que nos van a traer algún dolor de cabeza y en los cuales basamos la deducción de la ley. Desviaciones instrumentales del instrumento propiamente dicho, o porque nosotros aplicamos mal la ley de Lamberivir. Y dentro de nosotros aplicamos mal la ley de Lamberivir, la razón más importante es lo que se denomina la desviación química, es decir, cuando el analito, además de absorber, participa en un equilibrio, ¿sí? Bien. Bueno, entonces vamos a ver cada uno de los postulados y el problema que nos trae. Bueno, el primer postulado, el único mecanismo de interacción entre la radiación y la materia es la absorción. Bueno, se supone, este postulado supone que cuando los electrones de esta molécula se desexcitan, es decir, cuando vuelven del estado electrónico excitado al fundamental, lo hacen por un mecanismo no radiativo, es decir, lo hacen por este proceso que se llama conversión externa y que lo voy a explicar en detalle cuando veamos fluorescencia, es decir, pérdida de energía por colisión con moléculas del solvente o con otras moléculas de analito. Pero ¿y qué pasa si esta molécula florece? Si esta molécula florece, para volver al estado electrónico fundamental, emite luz. Luz que se suma, esa intensidad de luz de fluorescencia se denomina F, que se va a sumar al excedente de la absorción, AP. Entonces, lo que va a llegar al detector del equipo, la absorbancia que voy a medir va a ser el logaritmo de la potencia del haz de luz incidente, P0, sobre el excedente de la absorción, P, más la emisión de fluorescencia, F. Por lo tanto, si llega más luz de la que debería, entonces pensamos que se absorbió menos de lo que debería.
esta desviación constituye, la presencia de fluorescencia constituye una desviación negativa de la ley de Lambert-Eaton. ¿Cómo se soluciona? Bueno, como esa intensidad como justamente esa fluorescencia depende de la longitud de onda a la que absorbió la muestra, si yo tengo una muestra que tiene un espectro con más de un máximo, si selecciono otro máximo, puede ser que de esa forma a esa otra longitud de onda no se produzca fluorescencia y pueda medir solamente el proceso de absorción. Bien, bueno, el segundo postulado, y esto tiene que ver con una desviación que está relacionada con una violación del postulado y que es además una limitante instrumental. La radiación utilizada es monocromática, excepto que ustedes usen un láser que es caro y que además sirve solamente para esa longitud de onda, la radiación nunca es monocromática. Siempre, ¿se acuerdan que les conté que seleccionamos un rango de longitudes de onda? Entonces, cuán estrecho o no sea ese rango, va a tener que ver con que van a ser posible más de una transición o no. Bueno, supongamos, y esto simplemente es un ejemplo matemático para que ustedes vean ¿qué es lo que está ocurriendo? Si el equipo fuera capaz de seleccionar dos longitudes de onda. Desde ya les digo que esto no es así. Bien, entonces, supongamos que tenemos dos longitudes de onda como para ver el efecto matemático de qué es lo que está pasando. Entonces, a la longitud de onda que llamo 1, va a incidir un haz de potencia P0 y va a emerger un haz de potencia P1 de longitud de onda 1. A la longitud de onda 2 incide un haz de luz de potencia P0, emerge un haz de luz de potencia P2 a esa otra longitud de onda. Vamos a suponer que P0 es igual a la suma de las potencias incidentes a las dos longitudes de onda y que P es igual a la suma de las potencias emergentes a las dos longitudes de onda. Y ahora vamos a escribir la ley de Lambert-Eaton, como les dije hace un ratito que la íbamos a escribir de esta forma rara. ¿Cómo? P0 sobre P es igual a 10 a la epsilon BC. Bueno, ese P lo voy a pasar multiplicando y me queda que P0 a la longitud de onda 1 es igual a P1 por 10 a la epsilon 1, porque epsilon, el coeficiente de extinción molar, depende de la sustancia y de la longitud de onda. Por lo tanto, la sustancia es la misma, pero si la longitud de onda es distinto, el epsilon va a ser distinto. Por B, por C. B, el camino óptico, generalmente 1 centímetro. C, la concentración. Si estoy usando epsilon acá, la concentración está dada en moles por litro. Lo mismo tengo a la longitud de onda 2. P02 es igual a P2, la potencia del haz de luz emergente a la longitud de onda 2, por 10 a la epsilon 2. ¿Por qué epsilon 2? Porque la longitud de onda es distinta. Por B, por C. Bien, entonces ahora vamos a calcular la potencia del haz de luz incidente. ¿Cómo la suma de estas dos? Escribo exactamente la suma de estas dos. Y ahora miren qué cosa rara voy a hacer, pero para que se vea el efecto que les quiero mostrar en la filmina que sí. Voy a sacar factor común 10 a la epsilon 1 BC. Cuando saque este factor común, obviamente en este término me va a quedar P1, ¿sí? Potencia del haz de luz emergente a la longitud de onda 1, más, ahora tengo que sacar 10 a la epsilon 1 BC, factor común de este término. Me va a quedar P2 por 10 a la epsilon 2 menos epsilon 1 BC. ¿Sí? Es un artificio matemático, nada más. Bien, seguimos. Entonces, ahora voy a calcular la absorbancia, con la definición de absorbancia, como menos el logaritmo de t, o el logaritmo de P0, potencia del haz de luz incidente, sobre P, potencia del haz de luz emergente. Entonces me va a quedar, si P0 lo coloco como
10 a la epsilon 1 BC por, ¿sí? Esto que acabamos de calcular aquí abajo, y trabajando un poquito matemáticamente con los logaritmos, me queda que la absorbancia es igual a epsilon 1 BC más 10, el logaritmo de P1 más P2 por 10 a la epsilon 2 menos epsilon 1 BC menos el logaritmo de P, que era P1 más P2. Entonces, en esta fórmula tan rara, vamos a ver qué pasa si no hay desviación de la ley de Lambert-Eaton. Si no hay desviación de la ley de Lambert-Eaton, la longitud de onda es única, es monocromática, entonces tengo que tener la ley de Lambert-Eaton. Miren lo que pasa, me queda epsilon 1 BC más el logaritmo de epsilon 2 menos epsilon 1, como los dos es la misma longitud de onda, esto sería epsilon 1 menos epsilon 1, 0, 10 a la 0, 1, y me queda el logaritmo de P1 más P2 menos el logaritmo de P1 más P2. Este término simplifica con este y me queda que la ley de Lambert-Eaton es A, la absorbancia, igual a epsilon 1 por BC, la ley de Lambert-Eaton. Ahora, si las radiaciones, si la luz no es monocromática, epsilon 2 y epsilon 1 son distintos. Entonces, este término es distinto que este término. Si epsilon 2 es mayor que epsilon 1, este término positivo es más grande que este término negativo. Tengo una desviación positiva de la ley de Lambert-Eaton. Si epsilon 2 es menor que epsilon 1, este término positivo es más chico que este término negativo. Tengo una desviación negativa, con cavidad negativa de la ley de Lambert-Eaton. En cualquiera de los dos casos hay desviación. Bien, ahora, ¿cómo soluciono esto? Porque ya les dije que el equipo no puede seleccionar una única longitud de onda. Bueno, muy fácil. Un espectro tiene forma para moléculas, tiene forma de banda. Recordemos espectro, gráfico de absorbancia en función de la longitud de onda. Distinto del gráfico cuantitativo, absorbancia versus concentración. Este espectro, este gráfico cuantitativo, absorbancia versus concentración, se obtiene a una longitud de onda de trabajo. O sea, uno hace el espectro, elige la longitud de onda de trabajo y a la longitud de onda de trabajo obtiene el gráfico cuantitativo. Se trabaja así. Bueno, si yo te trabajo en una zona de longitud de onda donde no estemos en una zona plana del espectro, ¿sí? Generalmente, por ejemplo, el equipo más viejo y más común se llama Spectronic 20, ¿sí? Se llama Spectronic 20 porque justamente selecciona un rango de longitudes de onda de 20 nanómetros. Si yo me corro 20 nanómetros en una zona plana del espectro, ¿sí? La absorbancia prácticamente ni se da cuenta y tengo cumplimiento de la ley de Lambert-Eaton. Mientras que si yo te selecciono una longitud de onda y ese rango varía 20 nanómetros en una zona en la que la absorbancia está aumentando o disminuyendo, ¿sí? En la zona de máxima pendiente de la banda, lógicamente voy a tener la presencia de la desviación. Entonces, la desviación por violación del segundo postulado no se puede evitar porque el equipo no puede seleccionar una única longitud de onda. Esta desviación por violación del segundo postulado es a la vez una desviación instrumental, la más importante. ¿Cómo se soluciona? Trabajando en una longitud de onda correspondiente a una zona plana del espectro. Ustedes van a decir, ¿y por qué no en una zona de un mínimo? Y porque queremos que el límite de detección sea bajo. Entonces trabajamos en una zona plana del espectro correspondiente a un máximo de absorción. Bien. Bueno, nos faltan dos postulados. El tercer postulado nos dice que los centros absorbentes tienen que ser independientes. Bueno, esto está íntimamente relacionado con que esta ley es una ley desarrollada para concentraciones menores a 10 a la menos 2 molar. Cuando la concentración comienza a aumentar,
las moléculas dejan de comportarse como si estuvieran solas, las distribuciones de niveles de energía comienzan a haber distorsión de esos niveles de energía y por lo tanto comienzo a tener problemas. Por lo tanto, la violación del tercer postulado la controlo controlando la concentración de la solución. Concentraciones menores a 10 a la menos 2 molar. La sección transversal es uniforme. Bueno, se supone que el espesor de la cubeta donde trabajo es siempre exactamente el mismo. Si no es el mismo, uno lo que puede hacer es usar siempre la misma cubeta para medir el solvente y para medir la solución. Eso se hace, cuando se hace eso, no hay ningún problema, y si uno usa distintas cubetas y quiere tener mucha precisión, a veces se hace lo que se llama el cotejo de cubeta para tener en cuenta pequeñas variaciones en el espesor de la cubeta. Hoy en día no tenemos este problema con el último postulado. Bien, dentro de las desviaciones instrumentales les dije, la principal es la presencia de luz no monocromática, que ya expliqué cómo se soluciona. Otra desviación del tipo instrumental tiene que ver con la presencia de radiación espuria o parásita. ¿Qué es la radiación espuria o parásita? Es luz que se produce por reflexión entre los componentes ópticos del instrumento, generalmente lentes que tiene el equipo, que lo vamos a ver la clase que viene, y luz que va a llegar al detector sin haber atravesado la muestra. Entonces, esa luz se llama radiación espuria o parásita y se denomina PS por la sigla en inglés. Entonces, la absorbancia medida, que era el logaritmo de P0 sobre P, o la potencia del haz de luz que atraviesa una cubeta con el solvente sobre la potencia del haz de luz que atraviesa una cubeta con la solución, en los dos casos, tenga la solución o tenga el solvente, va a estar presente la radiación espuria. Entonces, la forma matemática para la absorbancia es esta: logaritmo de P0 más PS, la radiación espuria, y fíjense, y sobre P más PS. Fíjense el efecto que tiene la radiación espuria, con un 0,2%, un 1% o un 5% de radiación espuria, ¿sí? ¿Cómo se hace instrumentalmente para que no llegue esta radiación espuria, que es inevitable que haya reflexiones? Muy fácil, se pinta el interior del instrumento de color negro y entonces esta radiación que se produce por reflexión en las lentes se absorbe antes de llegar al detector. Por eso es muy fácil de corregir. Ni nos tenemos que preocupar por la radiación parásita o espuria, porque hoy en día todos los instrumentos vienen pintados de color negro. Bien, otro tipo de desviación instrumental son las pérdidas por reflexión, refracción, que son las que expliqué recién, y en función de eso se da la definición operacional de la absorbancia, y también las pérdidas por dispersión. Estas pérdidas por dispersión se supone que se va a perder luz o se va a dispersar luz cuando la solución no sea una solución completamente límpida y tenga, por ejemplo, partículas en suspensión. Bueno, para eso hay que filtrar la solución, no hay mucha vuelta, mucha otra solución. Bueno, ustedes van a usar en el seminario 5 esta ecuación, que es la ecuación de Fresnel, que nos dice que uno puede calcular cuánta radiación se pierde, ¿sí?, cuando se cambia de índice de refracción por reflexión, ¿sí? No me voy a detener en esto porque es parte del problema 4 del seminario 5. Bien, la última desviación que nos queda por ver tiene que ver con la desviación del tipo química por mala aplicación de la ley. Bueno, esa desviación tiene que ver con que por más que nosotros hayamos cuidado la concentración con la que vamos a trabajar, que el equipo esté pintado de negro, que hayamos seleccionado la longitud del máximo, muchas veces cuando el analito participa en algún equilibrio, la concentración analítica no es exactamente igual a la concentración de la especie absorbente, ¿sí? Y este ejemplo es particularmente, o esta desviación química es particularmente dramática en el caso del dicromato.
donde ustedes recordarán que el dicromato es de color naranja y que en medio acuoso y dependiendo del pH, se disocia a cromato, que es de color amarillo. Entonces, vos estás midiendo, querés medir dicromato, y está seleccionado a esta longitud de onda, por ejemplo, 350 o 450. Pero resulta que parte se te disoció a cromato, entonces, ¿sí? Estás pensando que la cantidad de dicromato que vos pusiste, la concentración analítica es lo que tenés que medir, pero bueno, no, tenés que tener en cuenta la concentración real. Entonces, vamos a ver un ejemplo muy sencillo, que es el ejemplo de un analito, un ácido, donde la forma, digamos, la forma sin disociar es la especie absorbente, y la forma disociada no absorbe a la longitud de onda de trabajo. Entonces, la absorbancia sigue la ley de Lambert-Beer con la concentración de la especie absorbente, o sea, con la concentración del ácido sin disociar. Pero vos lo que conoces es la concentración analítica, que es igual a la suma de la concentración de la forma sin disociar y la forma disociada. Entonces, tenés que plantear el equilibrio que estás estudiando, y en función del equilibrio que estás estudiando y en función de la concentración analítica, sabiendo o conociendo el pH, vas a poder determinar la concentración de la especie absorbente. Entonces, si graficás absorbancia versus concentración analítica, vas a ver que hay una desviación de la ley de Beer. Pero si graficás absorbancia versus la concentración real de la especie absorbente, que es la concentración de la forma sin disociar, se cumple la ley de Lambert-Beer. Y vas a encontrar, si trabajas matemáticamente, esta expresión. ¿Cómo era de esperar? Obviamente, si vos sabés que tu analito se va a disociar y que la especie que absorbe es la forma sin disociar, ¿qué es lo que vas a hacer experimentalmente? Asegurarte de que todo lo que pongas esté en la forma no disociada. Para eso vas a jugar con el pH. Vas a trabajar a un pH por lo menos 2 unidades por debajo del pK. En esas condiciones, ¿qué es lo que va a pasar? La concentración de protones va a ser por lo menos 100 veces más grande que la constante del ácido, entonces este denominador lo vas a poder aproximar a la concentración de protones, va a simplificar con la concentración de protones del numerador, todo lo que vos pusiste del ácido, la concentración analítica, se encuentra en la forma sin disociar, ¿sí? Y si fuera que la especie absorbente es la forma disociada, bueno, tendrás que trabajar a un pH por lo menos 2 unidades por encima del pK del ácido, ¿sí? Esto es simplemente porque la desviación se produce porque vos no consideraste la concentración real de la especie absorbente, sino que consideraste la concentración analítica, que en realidad no es ningún problema, ¿no es cierto? Bueno, había dicho hace un rato que les iba a enseñar entre qué valores de concentración tienen que acotar el de las soluciones que tienen que preparar y en qué valores de absorbancia les conviene medir. Bueno, eso surge de lo que se denomina el error fotométrico. Ese error fotométrico está relacionado con que si la absorbancia es igual a menos el logaritmo de la transmitancia igual a epsilon por b por c, lo que voy a hacer yo es decir, ¿en qué rango de valores de transmitancia o de absorbancia me conviene medir para que el error relativo en la concentración, ¿sí?, sea mínimo posible? Para eso voy a encontrar el error relativo en la concentración, ¿sí? Lo que voy a hacer es, a partir de la ley de Lambert-Beer, despejar la concentración, ¿sí?, de esta ecuación. Concentración igual a menos 1 sobre epsilon por b por el logaritmo de la transmitancia. Y ahora voy a volver un poquito para atrás. Te voy a transformar este logaritmo decimal en un logaritmo natural. Para eso aparece este número 0,434, que no es otra cosa que 1 sobre 2,303. Bien. Y ahora voy a calcular el error relativo, ¿sí? Para calcular el error relativo voy a calcular el diferencial de la concentración
respecto de la transmitancia, ¿sí? No es temperatura, la gente dice temperatura, no. Respecto de la transmitancia. Bien. Cuando calculo el diferencial de la concentración respecto de la transmitancia, me queda igual a menos 0,434 epsilon sobre b, y el diferencial respecto del logaritmo de la transmitancia es 1 sobre la transmitancia. Bien, entonces ahora lo que voy a hacer es pasar este diferencial de transmitancia para el numerador y dividir toda esta ecuación por esta ecuación que tengo acá arriba, esta que tengo acá arriba, en esta forma. Cuando hago eso, es decir, el diferencial de transmitancia lo pasé para el numerador y divido por esta parte, me queda el error relativo en la concentración. El diferencial de concentración sobre la concentración, o si ustedes quieren, el delta C sobre C, porque estos diferenciales se pueden aproximar a delta, igual a un signo más, porque menos con menos es más, 0,434 T transmitancia por el logaritmo de la transmitancia diferencial de la transmitancia. Es decir, el error relativo en la concentración depende del error relativo de la transmitancia, el delta T sobre T, pero ojo, depende también del valor de transmitancia que vos estás graficando. Y estas curvas tienen que ver con el gráfico de esta ecuación. El delta C sobre C versus, en este caso está la transmitancia, perdón, está la absorbancia, pero bien podría ser en función de la transmitancia. Donde cada una de estas curvas son diferentes porque dependen de cómo es el equipo con el que vos estás midiendo. Si el equipo con el que vos estás midiendo, cuáles son los componentes ópticos que tiene. Bueno, tomemos el peor de los casos, que es este que tenemos acá. Si nosotros queremos que el error relativo en la concentración sea por lo menos menor al 5%, ¿sí? Menor al 5%, entonces los valores de absorbancia, bueno, en realidad esta no es la curva que corresponde, ¿sí? Para que el error relativo sea menor al 5%, vos tenés que medir, o sea, primero que nada, la curva tiene un valor mínimo, en el cual, mínimo para el error, ¿sí? Que corresponde a un valor medido de una absorbancia de 0,434 o un valor de transmitancia de 36,8. Entonces, si vos sos capaz de medir en 36,8 de transmitancia o 0,434 de absorbancia, en ese valor todas las medidas que vos tengas tienen el mínimo de error, ¿sí? Pero vos no vas a poder medir, no vas a poder preparar una solución para caer justo en ese rango. Entonces vos te vas a mover en una zona en la que el error relativo en la concentración sea bajito, menor al 5%. Es decir, que vos las soluciones que vas a preparar, las vas a preparar para que la transmitancia esté comprendida entre 20 y 60, o los valores de absorbancia estén comprendidos entre 0,2, 0,8 y 0,2 de absorbancia. Preparás esas soluciones para que las absorbancias caigan en esos valores y de esa forma te aseguras que esas medidas que vos hacés conlleven el mínimo error en la medida. ¿Se entiende? Bueno, esa es la consideración que hacemos a la hora de obtener el gráfico cuantitativo. Bien. Por último y para terminar, ¿quiénes son las moléculas que van a absorber radiación con las que vamos a trabajar? Bueno, habíamos dicho, vamos a estudiar las transiciones electrónicas entre los niveles, entre los electrones de la molécula para pasar de un estado fundamental a un estado excitado. Bueno, ¿quién es ese orbital molecular más bajo, de energía más alta, ocupado? ¿Y quién es ese orbital sin ocupar de energía más baja? Bueno, entonces, con la cantidad de energía asociada a la región del V visible, ¿sí? Encontramos que de los enlaces que participan de una molécula, cuando se combinan dos orbitales atómicos S, surge un nivel molecular sigma enlaceante y un nivel molecular y un orbital molecular sigma antienlazante. Cuando se combinan dos orbitales P, surge un orbital enlazante del tipo pi y un orbital no enlazante del tipo
pi antiligante. Y los electrones, los pares electrónicos libres de los heteroátomos de una molécula se ubican en los orbitales no enlazante N. Entonces, tendríamos, si hiciéramos una escala, tendríamos sigma, pi, N, pi antiligante, sigma antienlazante. Bueno, con la cantidad de energía que nosotros entregamos en esta región espectral del UV visible, ¿para qué nos alcanza? Nos alcanza solamente para transiciones pi a pi antiligante o N pi antiligante. Esto da como consecuencia que el cromóforo, el grupo funcional responsable de la absorción de la molécula, obviamente si es pi a pi antiligante, estamos pensando en moléculas con dobles enlaces o con triples enlaces. Si es una transición N a pi antiligante, estamos pensando en moléculas que tengan un heteroátomo con pares electrónicos libres. Entonces, por ejemplo, en esta tabla ustedes tienen marcados distintos tipos de moléculas que absorben en la región del UV visible. Por ejemplo, aquí tienen un alqueno, ¿sí?, que absorbe, en este caso a, bueno, prácticamente 177, casi yéndonos de la región del visible. Pero, por ejemplo, fíjense qué es lo que ocurre en el caso del beta-caroteno, cuando tenemos una molécula donde estos dobles enlaces están conjugados y hay muchos dobles enlaces. Bueno, en este caso, este alqueno prácticamente está fuera de la región del UV visible, mientras que el beta-caroteno, el pigmento naranja de la zanahoria, absorbe a 450 nanómetros, es decir, a mayor número de grupos funcionales, en este caso dobles enlaces y conjugados, se requiere menor energía para la transición. Nos corremos desde el límite del UV hacia el visible. Bien, otra molécula que también absorbe son, por ejemplo, los carbonilos, ¿sí? Carbonilos, bueno, y aquí tienen distintos tipos de grupos funcionales responsables de la absorción. Marcado aquí con azul está esta molécula que tiene un carbonilo, que es la acetona, ¿sí? La acetona es un solvente para muchos analitos. Entonces, está marcado con azul aquí la acetona para decirnos, ojo, que si vos usás acetona, la acetona puede absorber en la región del UV visible, entonces la vas a poder usar mientras estés trabajando a longitudes de onda mayores que 310, porque a partir de, en realidad, de 330, la acetona comienza a absorber, y como estás trabajando con una concentración menor a 10 a la menos 2 molar y tenés mucho solvente, solo vas a ver el solvente, ¿sí? Bien, y está marcado aquí con verde un caso muy interesante, como es, por ejemplo, la absorción de la acetona en hexano, que absorbe a 280, pero fíjense que yo no puedo decir que si una molécula absorbe una longitud de onda, es esa molécula, porque a 280 puede ser que sea la acetona, pero puede ser que sea también el nitrometano. Esto nos habla de que la técnica no es selectiva, ¿sí? Funciona muy bien cuantitativamente, pero perdemos selectividad. Nos queda muy poquito para terminar, nos volvemos a conectar y terminamos con 2 filminas que nos quedan y nada más, ¿sí? Bien, bueno, en función, estábamos viendo moléculas orgánicas, vamos a ver en un ratito qué pasa con el caso de moléculas de naturaleza inorgánica, y sobre todo con los metales, con los complejos de los metales de transición que tienen esos colores tan llamativos y que, por ejemplo, nos permitían identificar cobre como el tetramin cúprico, ¿sí? Por ejemplo.